deberían de tener en mente que todos traemos de alguna manera el boleto de la discapacidad. Que hay exclusión para todo tipo de personas que tienen alguna discapacidad, que puede ser la visual, motriz o intelectual, ¿no? Pues una persona con discapacidad tiene derecho igual como a los demás de trabajar. Lo normal es ser diferente. Existe una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace algunos años, un documento fundamental para prevenir la discriminación y abatirla. La pregunta es, ¿qué hace falta en México para que este documento deje de ser letra muerta? La epopeya cotidiana, ir por la ciudad, enfrentar obstáculos y verdaderos peligros. Las banquetas dañadas representan el reto de no caer. Hoyos por todas partes. Trampas para quien ha perdido el privilegio de la vista. Las rampas para el estacionamiento de automóviles de cualquier domicilio pueden ser la causa de un accidente. El camino parecería rutinario, pero diariamente enfrente de nosotros nos podemos encontrar un obstáculo nuevo, ya sea algún nuevo bache en la banqueta o algún puesto que se haya inaugurado ese mismo día. Entonces tenemos que sortearlos, valiéndonos a veces de buenas personas que nos auxilian. Vale citar el 9º artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos días, ¿me podría ayudar a pasar, por favor? Documento promovido por México y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a la letra dice: los estados adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico y al transporte. Efrén padece una doble discapacidad. Como efecto de la diabetes, perdió la vista y parte de la pierna derecha. Por unos cuantos minutos, habría que ponerse en sus zapatos, recorrer con él el camino de todos los días, de su casa al Comité Internacional Pro Ciegos. La calle y sus peligros, un inesperado muro. Es que ahí es un estacionamiento de trailers, entonces el zaguán está hacia adentro del muro normal de la calle. Entonces, que serán como unos 50 centímetros. De momento, pues sí pierde uno el contacto y se va uno creyendo que va por buena ruta que llevamos. A la vuelta de la esquina, la trampa de las mesas y las sillas sobre la acera. Al dar la vuelta a la esquina, me encuentro con las mesas que en el interior del restaurante estaban lavando. Ese paisaje urbano, como usted lo llama, sí ya es rutinario para nosotros. No debería de ser así y pues que se pusiera más atención. El recorrido se prolonga. Puede esperarse un largo rato por la solidaridad necesaria para cruzar una avenida, aunque siempre hay alguien dispuesto a tender la mano y ayudar. Afrontar las dificultades impuestas por el entorno, las carencias de lo mínimo necesario para asegurar el acceso al transporte. Efrén tiene suerte. El viaje de todos los días es solo en camión, pero el peligro acecha. Al chofer no parece importarle el lugar donde Efrén baja del camión. Gracias, chofer, buen día. La trampa de una jardinera, el nuevo obstáculo de un anuncio colocado de manera arbitraria. Quién sabe por qué, pero los choferes de esos camiones siempre se paran enfrente de las jardineras. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo me fui guiando por el barandal de las jardineras porque el espacio era muy corto entre la jardinera y bajarme de la banqueta. Entonces por ahí fui caminando. Hubiera sido
relativamente sencillo cruzarlo, pero al frente me encontré con un letrero o una tabla. ¿Cómo vive el entorno de la Ciudad de México una persona que padece discapacidad visual, un invidente? Nuestras autoridades diseñan una ciudad para normovisuales y pasamos desapercibidos los que en algún momento tenemos alguna discapacidad. Somos minoría, pero hay algunas palabras que yo he escuchado, que yo creo autoridades y no autoridades, sino hasta simples vecinos o personas dueñas de las casas por donde pasamos, deberían de tener en mente que todos traemos de alguna manera el boleto de la discapacidad. Discriminar es no entender las necesidades del otro. Que hay exclusión para todo tipo de personas que tienen alguna discapacidad, que puede ser la visual, motriz o intelectual, ¿no? Esta sociedad no tiene la capacidad de auxiliar a las personas con discapacidad porque muchas veces por ignorancia, que no sabe cómo ayudarlas. Efrén desarrolló las habilidades necesarias para sortear los peligros del entorno urbano. El simplemente llegar a la esquina, el ubicar el sentido de los coches, el ubicar la orilla de la banqueta, o sea, es un reto para ellos, es así como que algo que viven diario y que hay que quitarles esos miedos a ellos también. Aparte de enseñarles todas las técnicas, es quitarle ese miedo a ellos, ¿no? En el taller de orientación y movilidad hay que ir paso a paso para vencer el miedo, para lograr la independencia necesaria para estudiar, hacerse de un trabajo y vivir con plenitud. La discapacidad no es responsabilidad de quien la padece, sino de la sociedad y del Estado, el que debe generar condiciones para la igualdad. Bueno, estamos con Federico Fleischmann aquí en una entrevista que a mí me da muchas ganas. Estoy muy entusiasmado de hacer porque pocas personas como Federico de libre acceso tienen una reflexión tan profunda sobre esta realidad de las personas con discapacidad. Y pocas personas también asumen esta reflexión como una alternativa para cambiar esta realidad que en muchas ocasiones, hay que decirlo, conduce a prácticas sociales discriminatorias. Federico, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Yo te agradezco a ti, Víctor, el haberme invitado. Federico, pues va la primera pregunta. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo se encuentran las personas con discapacidad en México? Mira, hoy por hoy las personas con discapacidad son excluidas en forma, casi podría yo decir, inconsciente. No hay una mala intención, pero somos excluidas del entorno social, del quehacer social. Creo yo que hay 3 actividades sociales inevitables para poder ser parte del aparato en el que vivimos todas las personas, en las ciudades, en los países, en el mundo. Y la primera es la educación. La escuela es nuestro primer contacto con la vida social. Antes de ello estamos en nuestra familia, que es obviamente el entorno quizás social más cercano, pero también es el más protector. Cuando vamos a la escuela, por primera vez nos separamos de este cascarón familiar
y a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, a los muchachos con discapacidad, les es sumamente difícil incorporarse al entorno escolar, desde el acceso físico al inmueble, al lugar donde se lleva a cabo la educación, hasta el acceso a la comunicación para acceder a la educación misma. El entorno escolar hoy por hoy es sumamente excluyente para con las personas con discapacidad. Y después de ello, cuando finalmente lograste estudiar y tratas de incorporarte al entorno laboral, bueno, el camino, la vereda, todavía se va estrechando aún más. Existen prejuicios terribles que evitan que los empleadores incluyan a las personas con discapacidad, lo cual a mí me parece que es un desperdicio tremendo, porque los empleadores debieran de concentrarse mucho más en las capacidades de estos posibles empleados que en su aparente limitación por cualquier discapacidad. El ideal sería que pudieras disfrutar de las consecuencias de haber estudiado y de poder trabajar. Y el entorno social también sigue siendo sumamente excluyente. Claro, no podría yo decir que hoy estamos como hace 20 años cuando fundamos Libre Acceso. En aquel entonces no había una sola sala de cine, no había ningún restaurante, no había ni un solo cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, ni una sola rampa en todo el país para el acceso de las personas con discapacidad. Pero hoy por hoy no hemos llegado siquiera a ver la otra orilla. Y este asunto, Federico, de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad, Federico? Creo que es el tema central de este programa. Fíjate que te mencionaba yo que las personas con discapacidad precisamente anhelamos ser parte de la normalidad. Pero es importante que la sociedad entienda que lo normal es ser diferente. Con mucha pompa decimos, es que no hay un ser humano igual a otro. Claro que no lo hay. Pero lo más importante es que la sociedad entienda que el hecho de que un integrante o alguien que pretende ser integrante de la sociedad y que tiene una discapacidad, no por ello deja de ser persona con sentimientos, con capacidades, con potenciales y obviamente como cualquier otra persona con limitaciones. Lo normal es ser diferente y esto debiera de ser parte de la concepción misma del ser humano, que el hecho de que entre una silla de ruedas a un salón, a un lugar, no nos haga voltear, que un bastón blanco de una persona ciega no nos llame la atención y que el hecho de que en un acto oficial, que en todos los actos oficiales debiera suceder, donde hay un intérprete para personas sordas, no llame nuestra atención y prestemos más atención a las señas que al discurso en sí que se nos está presentando por la novedad que ello representa. Esto debiera de ser parte de nuestra cotidianeidad. Federico, hay otra pregunta. De pronto, esa es una realidad. No sabemos quién nos puede estar viendo a estas horas, qué es lo que puede ocurrir en ese lugar en que una persona nos está viendo. De pronto hay que ser sinceros, y no por hacer melodrama, pero a lo mejor es una persona que se encuentra aislada, que vive de una manera muy triste esa discapacidad visual, esa discapacidad a lo mejor motriz, una persona que no encuentra alternativas. Yo no sé, a lo mejor no se vale y estoy incurriendo en cierto melodrama con esta pregunta, Federico, pero ¿qué valdría la pena decirle a esta persona? Mira, como coincidencia me lo preguntaron hace apenas unos días para un programa de la SEP y me decían, ¿qué le dirías a un niño con discapacidad que va a entrar a la escuela? Le diría exactamente lo mismo que a cualquier niño. El niño con discapacidad o el niño sin discapacidad, a ellos les diría yo, prepárate, esfuérzate, asiste a clases, estudia
trata de ser el mejor, simplemente la meta de las personas con discapacidad, y no dejan de asignarnos estos objetivos de alguna manera de ser una especie como de superhéroes o de ser mejor que los demás. No, debemos de ser mejor o tratar de ser mejores que los demás para conseguir aquel empleo mejor pagado, nada más, pero no en un afán de descollar y de pretender ser mejores simplemente por ser mejores. No, tenemos que ser mejores y esforzarnos más por la retribución que debemos esperar, que debemos exigir del entorno social por el esfuerzo que como cualquier otra persona desarrollemos. Ese exigir, ahí me parece que está la clave, en esa exigencia de los derechos a una vida digna. Es una pregunta un poco formal, pero yo sí quisiera que no pasara esta entrevista sin hacer una mención a la Convención Nacional para las Personas con Discapacidad, un instrumento jurídico que hay que reconocerlo, es aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo menos en el papel incide en mejores condiciones de vida para 650 millones de personas. ¿Qué opinas de esta convención, Federico? No, indudablemente, es una bendición, es un parteaguas en los afanes de inclusión de las personas con discapacidad. Pero si en primera instancia las personas con discapacidad, las organizaciones de y para personas con discapacidad, no exigimos de nueva cuenta la implementación adecuada de esta convención, no va a pasar nada, ¿verdad? A final de cuentas es un documento y es un documento que en México es ley, pero que requiere de esta constante publicación y de esta constante exposición para que sociedad en primera instancia y gobierno adecuen sus condiciones, las condiciones legislativas y de vida social para que las personas con discapacidad podamos finalmente alcanzar esta inclusión tan anhelada. Si a final de cuentas, aun cuando se modifiquen las leyes, los gobiernos no actúan en consecuencia, las personas con discapacidad no reclamamos esta actuación y la sociedad en general no entiende que ya es momento de que las personas con discapacidad seamos parte del aparato social, no va a pasar nada. Eso es, ahí está, y a mí me place mucho conversar con Federico, es de veras muy grato, porque al final de cuentas, esta insistencia a lo largo de toda esta entrevista que hemos celebrado en que las personas con discapacidad deben exigir sus derechos, deben actuar. Federico, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Yo te agradezco a ti. Bueno, y ahora vamos a encontrar lo que es una historia de personas con discapacidad, los números de la realidad de vivir con discapacidad. México fue el país promotor de un documento fundamental para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional es un instrumento jurídico abocado a mejorar la calidad de vida de alrededor de 650 millones de personas en el mundo. Vale citar algunos de sus principales lineamientos: el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Artículo 3. En ese artículo se establecen los principios fundamentales de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: el respeto a la dignidad, la no discriminación y la inclusión efectiva en la sociedad. El 3 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Más allá de los límites impuestos por la discapacidad intelectual, hay que prepararse, dar la batalla cotidiana, lograr la independencia necesaria para hacerse de los recursos indispensables para la subsistencia. Un taller de cocina, uno más para la preparación de galletas, otro de corte, en la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad, CONFE, la tarea cotidiana es preparar a muchos para la vida. La necesidad de atención tiene que ver con que también necesitamos abrir espacios en las escuelas, en el trabajo, en los servicios médicos de salud, en todos lados, en la cultura, en el deporte. Entonces la necesidad de atención es mucha para la que aún se recibe, porque sí se recibe. O sea, no podemos negar que hay atención, pero sigue siendo todavía motivo de reflexión. La discriminación laboral es frecuente. Se niega el elemental derecho al trabajo. No se reconocen las habilidades desarrolladas. El día que fui yo a pedir trabajo fue el 9 de febrero, que pedí trabajo y todo, y me dijeron que llenara mi carta de recomendación y todo, pero en ese momento me dijeron, la hicieron que la llenara y todo, pero en el momento que me la llené, me pusieron persona con discapacidad intelectual y física por la mano. Entonces me dijeron que pusiera los nombres de donde había trabajado y cuánto ganaba. Y me pusieron que pusiera mi número de teléfono de mi casa y no me han hablado. Pues que no es justo porque pues la verdad pues una persona con discapacidad tiene derecho igual como a los demás de trabajar. CONFE agrupa a más de 160 organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad en México. Las carencias siempre son evidentes, las necesidades siempre son poco cubiertas por parte a lo mejor del sector oficial, y que en estas carencias básicamente van siendo resueltas en el día a día por las organizaciones civiles, por ejemplo. Todos hacen lo suyo. El trabajo representa para estas, como para todas las personas, la posibilidad de construir el derecho a una vida digna. Leer al tacto, revelar las ideas, el sentido de lo que se lee al interpretar los signos del sistema Braille. 63 caracteres para contar historias, describir al mundo, informar, divulgar el conocimiento. El lunes 31 de mayo de 1887, varios señores vestidos de etiqueta. La aventura de un libro en braille empieza con su impresión. En el Comité Internacional Pro Ciegos se editan libros destinados a distintas bibliotecas, al encuentro de muchos lectores. Hemos hecho la Biblia, que son diferentes, son bastantes tomos, yo diría como 20 tomos, y ese es uno de los más grandes. Muchos recurren a esta imprenta con libros de texto, libros necesarios para continuar con su educación. En México, en pocos lugares, se imprimen libros en braille. Yo creo que sí es la necesidad, sobre todo por el querer aprender, porque hay alumnos que, a pesar de que son adultos, están estudiando su preparatoria. El procedimiento de la impresión de un libro en braille es muy costoso. Llegamos justo a tiempo, cuando se acababa de imprimir La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, un pedido para las bibliotecas públicas de Oaxaca. En el Comité Internacional Pro Ciegos
se encuentra también la biblioteca en braille más grande de Latinoamérica. Nosotros teníamos nuestra imprenta y nuestras voluntarias que nos hacían el favor de hacer la transcripción directamente del libro al braille. Por eso contamos con la mayor cantidad de libros, diferentes títulos, donde se abarca todos los temas y todos los autores con sus obras más representativas. En eso sí estoy orgulloso. Los títulos se prodigan. Novelas de García Márquez, Fernando del Paso, Dostoyevsky, Marguerite Duras. La imaginación literaria se revela al tacto. Al leer, pues es una base muy importante, ¿no? Porque nos puede abrir puertas. Y claro, pues no es tan fácil, ¿no? Pero pues ahora sí que podemos leer así como ustedes, ¿no? A quienes conocimos, estas personas con discapacidad intelectual y visual, como más de 1 millón de personas en México, día con día, paso a paso, hacen por la vida más allá de los límites impuestos por la discriminación. Vale la pena concluir este programa con una pregunta. ¿Qué es la normalidad? La verdad de las cosas es que valdría la pena responder a esta pregunta con lo siguiente. Lo normal es la diversidad. Nos encontramos la próxima semana aquí en Nosotros los Otros. ¿Quién es este hombre? Soy yo, el hombre de la mancha. Escúchame, mentiroso, lo que pretendes es una tontería y tus principios no te sirven. ¿Y quién eres tú? Pronto lo sabrás. Comencemos el debate, pero si te gano perderás tu libertad y harás lo que yo te diga. ¿Qué pides tú? Respeto para Dulcinea y para todos nosotros. Bien, me preguntaste mi nombre, bien te lo diré. Soy la sociedad, mira las cosas tal como son. Eres un simple hombre con discapacidad y tus sueños no son más que una locura. No, yo tengo un sueño, creo que podría tener trabajo. Ganar dinero no ha sido fácil. Dirás lo que quieras, pero para nosotros no sirves, no puedes trabajar y por lo tanto eres culpable de ocupar un lugar que no te corresponde.